Dicen que en Veracruz hay políticos con suerte, pero Fidel Herrera se ganó 2 veces la lotería. Fue acusado de tener vínculos con narcos, creó una universidad pública en el último suspiro de su gobierno y ahora ha fallecido. Vamos a estar platicando quién fue realmente el tío Fide, porque este viernes que acaba de pasar, 2 de mayo del 2025, Fidel Herrera Beltrán falleció a los 76 años de edad. Fue gobernador de Veracruz, cónsul en España, polémico, cuestionado, admirado por unos, temido por otros y recordado también por frases que aún se repiten en pasillos políticos. Una de ellas, dicha con soberbia, llegó a comentar en su momento que estaba en la plenitud del pinche poder. Esas fueron sus palabras y también dijo que tenía al gobierno en la mano. Su vida pública fue muy intensa. Su vida pública fue tan intensa como una leyenda. Fue en el 2004 cuando llegó al poder bajo la bandera del PRI y del Partido Verde, ganando por apenas 35,000 votos al panista Gerardo Bugance. Yo sé que para algunos 35,000 votos puede llegar a sonar muchísimo, pero cuando estamos hablando de una batalla por la gubernatura es prácticamente nada. Pero ese fue solamente el comienzo, con esos 35,000 votos de diferencia. Durante su mandato, fundó la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la famosa UPAV. Lo hizo justo antes de dejar el gobierno, como una promesa de educación alternativa para adultos. A la fecha, esa universidad sigue viva, aunque entre críticas por bajos sueldos y cuestionamientos académicos. Pero si algo marcó la imagen pública de Fidel Herrera fue su famosa suerte, porque en el 2007 y luego en el 2009 ganó la Lotería Nacional. Sí, 2 veces. La primera por más de 25 millones de pesos y la segunda por 50 millones de pesos. ¿Casualidad o símbolo de un sexenio donde la fortuna sonreía solo a unos cuantos? Fidel también fue protagonista en un documental de Apple TV donde aparece en una cabalgata junto a Pancho Colorado, empresario, luego condenado por lavado de dinero, vinculado con los Zetas. Y bueno, aunque su papel fue más visual que directo, esa imagen fue muy poderosa. Un político cabalgando junto al poder oscuro del narcotráfico. En el 2015, fue premiado por el presidente Enrique Peña Nieto con un cargo diplomático. Fue cónsul de México en Barcelona. Obviamente, la crítica no se hizo esperar. ¿Cómo podía representar al país alguien acusado de haber endeudado a Veracruz y con algo de mala reputación? Aún así, se mantuvo en el cargo hasta el 2017. Ya en sus últimos años, su salud fue mermando. En el 2018, sufrió un infarto cerebral y en el 2020, un derrame que lo dejó en silla de ruedas. Pero pese a eso, no dejó de aparecer, ya fuera para votar o para recibir, como ocurrió en marzo del 2025, una medalla del PRI por su destacada carrera. Bueno, obviamente una carrera con claroscuros, algunas acusaciones también. En el 2020 la Auditoría Superior reabrió una investigación por el presunto desvío de recursos del Seguro Popular durante su gobierno. Fue un expediente congelado durante el gobierno de Javier Duarte, pero que revivió en plena era de la Cuarta Transformación. A todo esto, hay quienes no olvidan cómo en el 2016 Andrés Manuel López Obrador lo acusó públicamente de operar las elecciones para favorecer al PRI, lo llegó a llamar cacique y advirtió a sus seguidores que hasta la cartera podían perder si se acercaban a él en un tono sarcástico, ¿no? Y claro, no podemos olvidar de Fidel Herrera sin mencionar a Rosa Borunda, su esposa, con quien tuvo 3 hijos y quien falleció el año pasado justamente. Hoy su hijo Javier Herrera Borunda estuvo despidiéndolo hace algunas horas con palabras emotivas y lo llamó un hombre de lucha incansable y liderazgo íntegro. Pero bueno, Fidel Herrera fue muchas cosas: gobernador, abogado, político y un personaje que marcó a toda una generación en Veracruz. A pesar de todas las polémicas, la realidad es que muchos le pueden estar preguntando a gente en Veracruz y la mayoría recibe buenas críticas, recibe críticas positivas en torno a su administración. Para unos,
fue el último gran operador del viejo PRI, para otros el responsable de abrir la puerta a los años más oscuros del Estado. Pero bueno, murió el tío Fide. Murió el tío Fide, pero su sombra, como la de muchos exgobernadores, seguirá presente por mucho tiempo en la historia política de México. Y bueno, continuando, platicando de toda esta información, de todo este tema de Fidel Herrera Beltrán, ¿sabían ustedes que Fidel Herrera Beltrán tuvo un encuentro con una leyenda del rock mundial en nuestro estado? Estamos hablando de Elton John. Fue en Veracruz ese encuentro con la camiseta de los Tiburones Rojos y bueno, parecía invento, pero no lo es, porque una fotografía inmortalizó el momento en que uno de los gobernadores más poderosos de México se tomó una foto con el mismísimo Rocket Man. Corría el año 2010 y Elton John estaba en una gira internacional. Uno de sus conciertos más sonados en México fue precisamente en el estadio Luis Pirata Fuente en Boca del Río, Veracruz. Ahí, entre una multitud de más de 30,000 personas, se vivía un evento inolvidable para los fanáticos, pero también un momento muy político en el backstage, porque antes de subirse al escenario, Elton John recibió una visita inesperada, una visita de Fidel Herrera Beltrán, entonces gobernador de Veracruz, junto a su esposa Rosa Borunda. No solamente lo saludaron, le regalaron una camiseta personalizada del equipo de fútbol local, en ese entonces los extintos Tiburones Rojos de Veracruz. Y bueno, la imagen fue icónica. Elton John y Fidel Herrera sonrientes mostrando la camiseta de los Tiburones Rojos, y para muchos fue una anécdota curiosa, para otros una muestra del estilo mediático de Fidel Herrera, siempre en busca de impacto, y además de la camiseta le entregaron la medalla Veracruz y un proyecto bajo el brazo, un centro de rehabilitación que según el propio Fidel Herrera sería el más grande de América Latina. Pero para entender lo simbólico de ese momento hay que recordar a Fidel Herrera como un político priista que bueno, gobernó del 2004 al 2010, protagonista de escándalos, de frases virales, como les había comentado en los minutos anteriores, y de múltiples historias que hoy siguen saliendo a la luz. Su vida pública, sin duda, estuvo marcada por muchos hechos polémicos, pero sin embargo, también logró consolidar una figura de poder, una figura de carisma que lo mantuvo en el centro del escenario político, incluso años después de dejar el cargo. Pero esa foto con Elton John, pues no fue solo una anécdota bizarra, fue la postal de una era, un político que lo mismo se codeaba con estrellas de pop que con empresarios cuestionables y con la misma gente, ¿no? Hoy, tras su muerte en este año 2005, pues se recuerdan los claroscuros de Fidel Herrera, y ese momento con Elton John quedó como una pieza más de su extravagante legado. Y bueno, en su último año de gobierno, Cuitláhuac García, continuamos con la sección de noticias locales, porque ya ahora vamos a hablar de otro exgobernador de Veracruz. Ya en este caso, pues no es con esa figura tan grande como lo fue Fidel Herrera Beltrán. Vamos a hablar de Cuitláhuac García Jiménez. ¿Por qué? Porque en las últimas horas se ha dado a conocer una nota de Cuitláhuac García Jiménez, porque aumentó el gasto en nómina en 5,000 millones de pesos en su último año. Este último año muy conocido pues para muchas personas como el año Hidalgo, ¿no? Porque si algo se le había reconocido y si algo se le había aplaudido justamente a Cuitláhuac García, era esa, pues de cierta manera, prudencia, llamémosle, esa cierta austeridad que tenía en su gobierno. Sin embargo, hoy en día, en estas últimas horas, se dio a conocer que en su último año de gobierno, 5,000 millones de pesos más solicitó Cuitláhuac García para pagar sueldos. En vez de cerrar con austeridad, su administración apretó el acelerador en el gasto público, porque la cuenta pública 2024, ese documento que muestra cómo se ejerció el presupuesto del Estado, ya fue entregada al Congreso de Veracruz. Ese informe nos revela que, a pesar de haber tenido menos ingresos que en el 2023, el gobierno de Cuitláhuac García gastó más, y mucho más, especialmente en rubros operativos, es decir, sueldos, servicios básicos como la luz y la telefonía,
combustibles, alimentos y hasta refacciones para vehículos oficiales. Ahora todo esto será auditado por el ORFIS, el órgano de fiscalización superior, que tiene hasta septiembre de este año para revisar cada peso y entregarle un informe a los diputados locales. Es ahí donde sabremos si ese gasto estuvo justificado o si fue excesivo. Pero empecemos por lo más llamativo de este documento, el gasto en nómina. Porque, a ver, vamos a contextualizarlo. En el 2023, el gobierno de Cuitláhuac García destinó más de 62,000 millones de pesos al pago de servicios personales que incluyen sueldos, compensaciones, primas y todo lo relacionado con los trabajadores del Estado. Repito, 62,000 millones de pesos. Quédense con esa cifra, porque en el 2024, de 62,000 millones de pesos, creció hasta los 68,000 millones de pesos. Eso representa un aumento de 5,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos, casi un 10% más. La razón, según el propio documento oficial, se trató de aumentos salariales y recategorizaciones que fueron negociadas con los sindicatos dentro de los contratos colectivos de trabajo. Es decir, acuerdos que el gobierno asumió, pero que tuvieron un impacto significativo en las finanzas estatales. Pero no fue solo la nómina. Otros rubros del gasto operativo también aumentaron. Por ejemplo, el presupuesto destinado a materiales y suministros fue de 1,660 millones de pesos, un aumento de más del 12% respecto al año anterior. Ese aumento se explica por el mayor consumo de combustibles, de lubricantes, de refacciones, de herramientas y algo que también llama la atención son los alimentos para internos en los penales y para los elementos que participan en programas de seguridad pública. Además, los servicios generales también crecieron. En el 2023 se habían gastado 4,499 millones de pesos en este rubro, pero para el cierre del 2024 el gasto fue de 4,921 millones de pesos. Es decir, casi $500,000 de pesos más. Este gasto incluye electricidad, internet, arrendamiento, telefonía y demás servicios necesarios para mantener la operación de las oficinas de gobierno. Y es que yo sé que en el momento de ver un estadio Luis Pirata de la Fuente, más de 1,500 millones de pesos invertidos, puede parecer eso como una obra para algunos innecesaria, para otros necesaria, pero estamos viendo situaciones más graves del gobierno anterior. Lo que hace aún más cuestionable este incremento es que el Estado reportó una caída en ingresos totales. En el 2023, Veracruz tuvo ingresos por más de 172,000 millones de pesos y para el 2024 esa cifra fue menor. Estamos hablando de 170,000 millones de pesos. Es decir, 2,000 millones de pesos menos recibió o recaudó el Estado y además tan solo en los gastos de nómina gastaron 5,000 millones de pesos más. Y no solo eso, sino que superó también la proyección inicial que tenía la Secretaría de Finanzas, porque la Secretaría de Finanzas había estimado que para el 2024 los ingresos serían de 163,000 millones de pesos y el gasto operativo sería de 71,000 millones. Al final, lo ingresado fue más de lo esperado, pero también el gasto se desbordó. Pero bueno, en resumen, este último año de Cuitláhuac García no fue un cierre contenido ni ordenado. Fue un año en el que con menos recursos que antes, el gobierno decidió gastar más, sobre todo en la operación interna del aparato estatal. Ahora le tocará al ORFIS revisar a fondo y al Congreso también decidir si ese gasto fue responsable o si simplemente fue una despedida costosa. Lo cierto es que el aumento de 5,000 millones de pesos en sueldos junto con el resto del gasto operativo deja muchas preguntas sobre las prioridades del gobierno saliente. ¿Era necesario ese incremento? ¿Se pudo haber usado mejor ese dinero en otras áreas claves del Estado como la propia deuda? La propia deuda, que es impensable lo que ha incrementado administración tras administración. Pero bueno, el informe ya está sobre la mesa. Ahora falta saber si ese gasto también pasará la prueba de la rendición de cuentas.
Y bueno, en la sección de noticias nacionales, en los últimos días, sin lugar a dudas, una noticia que ha acaparado las portadas de muchos periódicos. La figura del expresidente Ernesto Zedillo, que ha vuelto al centro del debate público en nuestro país. ¿Por qué? Por su crítica directa al gobierno de Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación, que ha encendido un intercambio que va más allá de una simple confrontación política. Lo que está en juego es el rumbo de la democracia mexicana, como muchos lo han dicho, porque vamos a tratar en estos próximos minutos de analizar de forma neutra y profunda cuáles son las ideas que están en disputa, el contexto histórico de que da origen a este desencuentro y lo que podría implicar para el futuro institucional del país. Vamos a empezar con Ernesto Zedillo, expresidente de México, conocido por muchos entre 1994 y el 2000, un personaje que ha mantenido un bajo perfil en los últimos años, en las últimas décadas, un bajo perfil desde su salida del poder, concentrándose en la academia y en los organismos internacionales. Su participación en el debate público ha sido muy escasa y también muy medida, una participación muy mesurada de su parte, lo cual hace especialmente significativa su reciente declaración sobre la muerte de la democracia en México. Fue en una entrevista con León Krause para un podcast que se llama Ciberdiálogos, que Ernesto Zedillo manifestó su preocupación por lo que considera una transformación del sistema político mexicano hacia una forma de autoritarismo disfrazado de democracia popular. Y es que, a ver, no es la primera vez que Ernesto Zedillo emite críticas a los gobiernos de Morena, pero esta vez ha sido más contundente y directo. Detrás de este enfrentamiento, pues obviamente está la reforma judicial, una reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum, una reforma que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y es ahí donde Zedillo sostiene que esta propuesta desmantela el sistema de pesos y de contrapesos, permitiendo que un solo partido controle también el poder judicial. Algo que, en su opinión, desfigura el principio republicano de la división de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Claudia Sheinbaum, por su parte, obviamente no se queda callada, defiende la medida como una forma de democratizar la justicia y responde al clamor popular contra un sistema judicial que considera opaco, elitista y corrupto. Aquí el dilema no es solo técnico o legal, sino profundamente filosófico, porque ¿debe la democracia limitarse a la representación institucional o debe la democracia abrirse a mecanismos directos de participación como los que propone Morena? Fue Zedillo en su entrevista que argumentó que el proyecto de la Cuarta Transformación no está orientado a profundizar la democracia, sino a sustituirla por un modelo hegemónico. Acusó también al gobierno de utilizar la popularidad como escudo frente a la legalidad y considera Zedillo que la elección popular de jueces es una farsa que oculta un proceso de captura institucional. También Zedillo llega incluso a comparar el contexto actual con una especie de golpe de Estado legal en el que se desmantelan las instituciones democráticas desde adentro. Estas declaraciones obviamente han sido duramente cuestionadas por Claudia Sheinbaum y su equipo, quienes lo acusan a Ernesto Zedillo de cínico, recordándole su papel en la creación del Fobaproa, también la masacre de Acteal y el uso del poder presidencial para proteger a las élites económicas durante su sexenio. Ya les platico un poquito más o menos la visión, las declaraciones de Ernesto Zedillo, pero ahora vámonos a Palacio Nacional, donde la presidenta ha respondido en varias ocasiones desde Palacio Nacional. Ha dicho que Zedillo ahora se presenta como el paladín de la democracia, cuando durante su gobierno se tomaron decisiones profundamente antidemocráticas, como lo es la privatización bancaria y el rescate financiero que endeudó al país. Además, Claudia Sheinbaum ha cuestionado los privilegios que mantiene el expresidente, incluyendo una pensión vitalicia y beneficios diplomáticos. En su opinión, en la opinión de Claudia Sheinbaum, este tipo de críticas provienen de una oposición que ha perdido credibilidad y que busca nuevos rostros para sostener su narrativa. Según Claudia Sheinbaum, el fondo del debate
es si el pueblo puede o no elegir a sus jueces. A su juicio, a la opinión de Claudia Sheinbaum, el oponerse a esta reforma es oponerse a que el pueblo tenga el poder real de transformar las instituciones. Uno de los puntos que más ha generado fricción es el uso de la popularidad como métrica de gobierno. Ahí fue donde Ernesto Zedillo ha insistido en que gobernar no es ser popular, sino tomar decisiones que a veces son impopulares, pero necesarias. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, por el contrario, han sostenido que la legitimidad del gobierno nace del respaldo popular y que las reformas impulsadas son una demanda social, no una imposición del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero bueno, esta discusión revela dos visiones de la democracia, una centrada en las instituciones, los procedimientos y los contrapesos, y otra basada en la voluntad mayoritaria y la participación directa. Este debate entre Zedillo y Sheinbaum no es anecdótico. Nos enfrenta a una discusión de fondo sobre qué tipo de democracia queremos en México, una donde el pueblo delega su poder en representantes que se rigen por normas constitucionales, o una donde ese poder se ejerce más directamente y las instituciones se ajustan al mandato popular. Ambas posturas definitivamente tienen riesgos y oportunidades, pero lo que no podemos perder de vista es que el verdadero peligro no está en el desacuerdo, sino en la imposibilidad de dialogar. En un país polarizado, debates como este deben ser una oportunidad para pensar, no para dividir más. Y la gran pregunta final es, ¿qué tan dispuestos estamos a discutir con argumentos y no solo con ideologías?